Pues como estábamos hablando en el vídeo anterior, estamos inmersos ahora mismo en el estudio del ciclo de vida del software. Y ya habíamos dicho que todas esas 7 fases que habíamos definido para un proyecto software, análisis, diseño, codificación, prueba, explotación, mantenimiento y documentación que va en paralelo, pues vamos a ir viendo todas esas 7 fases una a una, un poquito más en concreto. En la fase de análisis lo que vamos a hacer es estudiar a fondo el problema que queremos resolver. Vamos a estudiar qué es lo que queremos hacer, para qué tiene que servir nuestro programa, cuáles son las especificaciones que tiene que tener, qué es lo que pretendo desarrollar. Y para realizar todo este estudio es fundamental las entrevistas, son fundamentales las entrevistas que mantengamos con nuestro cliente. El cliente con el que yo voy a ir definiendo qué es lo que quiero que haga mi programa. ¿Vale? Entonces, como digo, es fundamental que el cliente esté implicado en esta elaboración. Él no se va a poner a escribir con nosotros los requisitos, él no se va a poner a resolver con nosotros el problema, pero sí es fundamental primero que nosotros hablemos mucho con él para intentar extraer todo lo que tiene que hacer el programa y que le hagamos las preguntas claves que me vayan diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le gustaría, cuáles son los distintos pasos que tiene que hacer el programa, etcétera. En primer lugar, muchas entrevistas para identificar las tareas que tiene que hacer mi programa. Y por otro lado, una vez que yo ya tengo clara la idea y escribo una serie de requisitos, que ahora hablaremos de ello, pues una vez que ya tengo todos los requisitos, me vuelvo a entrevistar con él para cerciorarme de que lo que yo estoy proponiendo es lo que quiere el cliente. Entonces me voy a sentar con él y le voy a decir, mira, yo he pensado que el programa lo vamos a hacer así, que el programa va a tener que hacer estas cosas y yo quiero que tú me lo valides, porque yo voy a hacer lo que hoy cerremos en esta entrevista y todo lo que quede fuera del alcance de lo que estamos aquí cerrando, no te lo voy a hacer o si te lo hago, te lo voy a cobrar aparte como una ampliación del proyecto. Por eso es fundamental la implicación del cliente, porque en esta fase de análisis vamos a definir todo lo que vamos a hacer posteriormente, en los siguientes meses o incluso años de trabajo. Por eso es fundamental el análisis. ¿Cuáles son los resultados de esta fase de análisis? Bien, en primer lugar vamos a tener una descripción informal del sistema, es decir, escrito con palabras amplias en un párrafo, no vamos a tener diagramas, a lo mejor un esquema sencillo en el que describamos informalmente. Bueno, pues digamos, mire, el sistema pues van a ser una página web o va a ser un conjunto de ordenadores o una aplicación que se tiene que ejecutar en un teléfono para la gestión de los usuarios, para la gestión de reservas de hotel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una descripción informal en la que todavía no hay muchas cosas claras. Después fundamental es el documento de requisitos. El documento de requisitos es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir diciendo con frases cortas, sencillas, escuetas y claras qué es lo que va a hacer el sistema. Y yo, todo el diseño que haga posteriormente y todo lo que haga del sistema va a reseñirse a lo que yo haya puesto en el documento de requisitos. Por ejemplo, voy a diseñar una calculadora. Pues mis requisitos van a ser, la calculadora tendrá 20 teclas, 10 para los números, 4 para las operaciones, 4 para las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, una para el punto, otra para el igual, otra para poner a cero, etcétera. Voy a definir la interfaz. La calculadora tendrá una pantalla en la que mostrar los resultados y en la que mostrar los datos que se van introduciendo. Y después vamos a empezar a decir qué es lo que hace el sistema, también en forma de requisito, en forma de frases simples. Y voy a decir, cuando se introduzcan dos números y se pulse la tecla igual, perdón, más, pues en la calculadora mostrará como resultado la suma de esos dos números. Cuando se pulse la tecla CE,
la calculadora borrará todos los resultados que estén en la pantalla, ¿vale? Y se pondrá 0. Y así se va definiendo todo lo que tiene que hacer el programa, ¿vale? Entonces se van a definir de manera frases que son, como ya he dicho, son cortas, son impersonales, hablan en futuro y sobre todo son claras y delimitan correctamente, concretamente, todo lo que tiene que hacer el sistema. Y ya digo, es fundamental que cuando hayamos hecho estos requisitos, el cliente lo valide. El cliente lo valide y yo le diga, mira, esto es lo que va a hacer tú en nuestro programa. Y que el cliente diga sí o no. Mira, este requisito sobra. Este requisito falta. Y entonces volvemos a rehacer el documento de requisitos y de nuevo se lo pasamos al cliente para que lo valide. Ya digo, en muchos casos esto toma carácter casi que contractual. Es un contrato entre el cliente y el desarrollador que le dice qué es lo que el programa va a hacer. Y no vamos a hacer nada que esté fuera de esos requisitos. ¿Sí? Los casos de uso está relacionado con los requisitos, el documento de casos de uso, en el que me va a hablar de cómo voy a poder utilizar el sistema. Todavía estamos hablando, digo, de manera abstracta, todavía no sabemos nada, no vamos a pensar ni en interfaces, ni vamos más allá de lo que ya hemos fijado en los requisitos, no vamos a pensar en cómo tengo que hacer las cosas, pero sí, por ejemplo, un caso de uso, pues el cliente podrá reservar una habitación, el usuario podrá cancelar una reserva, ¿vale? Y todo eso son casos de uso, cosas que mi sistema puede hacer. A esto de los casos de uso dedicaremos medio tema cuando ya haya por las finales de la segunda, principio de la tercera evaluación. Bien, como hemos dicho, los resultados de esta fase de análisis son el documento de requisitos, casos de uso y unas pruebas funcionales, las que simplemente pues vamos a ir diciendo, vamos a ir comprobando que el programa hace lo que habíamos dicho que hacía. Bien, pasamos a la fase de diseño. Una vez que ya tengo claro lo que quiero que haga el programa, entonces empezamos a plantear la solución al programa, ¿vale? Y entonces empiezo a diseñar el sistema y empiezo a pensar pues que voy a necesitar tantos ordenadores, voy a necesitar tantas clases, tantos objetos, voy a dividir el sistema en distintos módulos. Un módulo se va a encargar de la base de datos, otro de la interfaz, otro de no sé cuánto. Y este diseño lo vamos a realizar utilizando lenguajes formales. Es decir, vamos a utilizar tablas, vamos a utilizar unos diagramas que están ya definidas la forma de hacer, que son los diagramas UML. Vamos a utilizar pseudocódigo, ¿vale? Un código que se aproxima bastante al código final, pero que todavía no es funcional, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es plantear la solución. Todavía no estamos escribiendo código. Simplemente estoy diciendo cómo voy a construir yo el código. Sería el equivalente a los planos del edificio, ¿vale? Los planos del edificio son los planos de mi programa son los diagramas. Son los diagramas. Entonces, yo voy a generar un documento de diseño, ¿vale? Como resultado de toda esta fase, que va a llevar una serie de cosas. ¿Qué es lo que lleva? Pues primero, una descripción y un boceto de la interfaz que tendrá el usuario, la interfaz entre el programa y el usuario. ¿Qué apariencia? ¿Cuántos botones? Aquí se suele realizar lo que se conoce como una maqueta. Es decir, construimos ya toda la interfaz, más o menos como será definitivamente, como son las ventanas, los botones, los menús, etcétera, pero sin funcionalidad. Tú si pinchas los botones o pinchas las opciones de menú, pues después no te va a llevar a ningún sitio, porque todavía no lo has programado. Simplemente has hecho la interfaz. Después vamos a llevar también una serie de diagramas UML. Esto de UML hablaremos con bastante profundidad en la segunda evaluación. Es un lenguaje para hacer diagramas. Es un lenguaje para hacer diagramas precisamente para estas cosas, ¿vale? Es un estándar de facto que nos dice cómo tengo que representar yo una clase, cómo tengo que representar unos componentes,
cómo voy a representar la relación entre clases, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una serie de diagramas que, como decía antes, son los planos del sistema. Son los planos del sistema. Entonces, vamos a tener distintos tipos de diagramas. El fundamental será el diagrama de clases, en el que voy a ver todas las clases que yo voy a tener en el sistema. Cuáles van a ser sus atributos, cuáles van a ser sus métodos y cómo se van a relacionar. Después también vamos a tener un diagrama de secuencia en el que voy a ir viendo los distintos flujos, los distintos diagramas de flujo de nuestro sistema. Vamos a ir viendo cómo se van a realizar las operaciones. ¿Vale? Y si yo tengo que registrar un usuario, pues veré en un diagrama cómo, en primer lugar, tengo que pedirle los datos al usuario, después tengo que acceder a la base de datos, tengo que comprobar que no existe, ¿vale? Y voy a ir viendo paso a paso todas las cosas que tiene que hacer. ¿Vale? Todas las cosas que va a tener que hacer mi programa para realizar una tarea concreta. Por ejemplo, registrar un usuario. Y después estas clases también en el documento de diseño, aparte del diagrama, aparte de los diagramas, pues suelen aparecer descripciones formales, más o menos formales de las clases. Una serie de tablas en las que vamos a ir diciendo clase por clase para qué sirve esa clase, cuáles son los atributos que tiene, cuáles son sus propiedades, cuáles son los métodos, cuáles van a ser las operaciones disponibles, de qué tipo de métodos son, qué tipo de datos son, etcétera, etcétera. Ya digo, esto hablaremos con gran profundidad en la segunda evaluación. Bien, aquí vemos un ejemplo de un diagrama de clases. Veis que hay distintas cajas, cada caja representaría una clase en las que vemos los distintos atributos que tiene y después esa serie de flechitas que me representan las relaciones entre clases. Ya digo, esto no hay que entenderlo ahora, esto no hay que entenderlo, esto ya tendremos ocasión más adelante. Bien, como decíamos, resultado de esta fase de diseño, diagramas de clases, de secuencias y las pruebas de integración entre los distintos módulos. Una vez que ya tengo hecho todo el diseño, llega el momento, ahora sí, de transformarlo en código. Transformarlo en código. Entonces, esta ya sí va a ser tarea 100% de un programador. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos hablado de análisis y de diseño, no lo suele hacer un programador. Son tareas que suelen realizar los analistas sobre la parte del análisis, y la parte del diseño la hacen analistas junto con analistas programadores. ¿Vale? Y luego después, que analistas programadores son un paso intermedio, ¿no? Después ya a nosotros como programadores pues nos darán los planos, nos darán los diagramas y será tarea nuestra transformar ese diseño en un código. Esos diagramas, esas tablas que me han dado, pues transformarlas en código. A la hora de realizar la codificación, pues es normal dividir todo el trabajo en distintos módulos, ¿vale? Para que podamos repartir el trabajo entre distintos grupos de trabajo, para que unos se encarguen de la base de datos, otros de la interfaz, otros de las conexiones, otros de la lógica de negocio, etcétera, etcétera. Bien, y después también, ¿vale? Esta división se va a hacer siempre teniendo en cuenta pues, las dependencias que existen entre unas tareas y otras y entre unos módulos y otros. Así, de manera que podamos hacer el trabajo lo más en paralelo posible en los distintos grupos. Después, otra gran ventaja de utilizar lenguajes estándar de diagrama como los que hemos comentado antes es que voy a poder automatizar o semiautomatizar la generación del código. En teoría, siguiendo los diagramas que hemos dicho, en teoría podríamos ser capaces de generar completamente el código de un producto, el código de un programa, a partir de los diagramas. Esa es la teoría, la realidad es que es prácticamente imposible, que hay que definir tanto los diagramas y hay que darle tanto detalle a los diagramas que es más fácil escribir el programa que escribir un diagrama perfecto. Pero lo que sí es verdad es que a partir de los diagramas podemos generar podemos automatizar las tareas más tediosas a la hora de codificar. Bien, como productos que surgen de esta fase de codificación, de codificación, el principal es el programa ya listo para empezar a ser probado, ¿vale? El programa ya funcionando. Después también vamos a encontrar una serie de manuales,
en concreto el manual de usuario, las instrucciones del programa, pero también los manuales de instalación y de configuración, que no es lo mismo. No va a ser el mismo usuario el que lo utilice finalmente, ¿vale? Por ejemplo, el secretario de un colegio, que el que instale y configure el sistema, que probablemente sea un técnico de nuestra propia empresa. A veces sí coinciden en que son la misma persona, otras veces no. Y después también existe una documentación del código en el que se describe cada una de las clases que se han escrito en esta fase. Bien. Una vez que tenemos la codificación hecha, pasamos a la fase de prueba. La fase de prueba es la fase en la que más tiempo se suele invertir dentro de un proyecto. Y además es una fase clave para tener un buen producto. Si tenemos unas buenas pruebas, probablemente saquemos al mercado o le entreguemos a nuestro cliente un gran producto. Bien, las pruebas no es más que comprobar que la salida de cada una de las fases, ¿vale? La salida que habíamos definido para cada una de las fases realmente se corresponde con las especificaciones que habíamos dicho. ¿Vale? Lo que se ha programado se corresponde con lo que habíamos dicho que íbamos a programar. O si nos vamos más atrás, que realmente el programa hace lo que dijimos que íbamos a hacer cuando definimos los requisitos. Que todo lo que se dijo en la fase de análisis ahora se está cumpliendo. ¿Vale? Entonces, las pruebas lo que vamos a hacer es comprobar que mi programa no hace cosas raras. Que mi programa no solo no produce fallos, sino que además hace lo que se dijo que se tenía que hacer. Esto puede ser una locura, por lo tanto tiene que seguirse un sistema. Tenemos que seguir un sistema, una metodología para asegurar que todas las pruebas se realizan correctamente y que no hay ningún fallo. Como ya he dicho antes, la idea es encontrar errores de codificación, es decir, cosas que no se han hecho bien, cosas que producen fallo en el sistema. También errores de diseño, por ejemplo, que hayamos visto que en la interfaz los pasos que tengo que seguir para realizar una tarea pues no son evidentes, ¿vale? Que no se navega bien por mi aplicación o que vemos que estamos haciendo, ¿vale? Que mi programa está haciendo las cosas pero que el algoritmo no ha sido el mejor, o que me están sobrando clases o que me están faltando clases. Y después también tengo que comprobar errores de especificación, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que el programa haga lo que realmente tenemos que hacer, lo que habíamos dicho que íbamos a hacer y no otra cosa. ¿Vale? Que si yo había dicho los requisitos que mi programa sumaba dos números, que realmente me esté dando dos números. O sea, perdón, que realmente me esté dando la suma de esos dos números. Todo esto son las pruebas. Existen distintos tipos de pruebas, vamos, distintos. Existen como 20 o 30 tipos de pruebas distintas. Ya veremos más adelante cuáles son, pero para que vayan sonando, pues existen pruebas unitarias, pruebas de integración, de sistemas, ¿vale? Todas estas son para ir construyendo poco a poco, para ir probando poco a poco todo lo que tenemos. Prueba de tensión, prueba de desempeño para comprobar la eficacia y la eficiencia de nuestro programa, si tarda mucho, si tarda poco, si soporta la sobrecarga, etcétera, etcétera. Todo esto va a quedar recogido en un documento que es el plan de pruebas. El plan de pruebas que recoge todas las pruebas que vamos a realizar y también recoge en un anexo, aparte del calendario de cómo se van a pasar esas pruebas, cuál ha sido el resultado de realizar las pruebas. Para ver si hay alguna prueba que no se ha pasado, que no se ha validado, vayamos y corrijamos lo que necesitemos. Bien, a las pruebas le dedicaremos el último tema del curso. Allá por el tercer trimestre dedicaremos un tema entero a cómo diseñar, cómo realizar toda esta fase de pruebas. Bien, como ya hemos dicho, hay una fase que es la de documentación que hemos ido realizando a lo largo de todo el proyecto. De hecho, si analiza en todas las fases, hemos dicho, aquí surge el documento de diseño, aquí surge un manual, aquí surge un plan de prueba, siempre hay algo de documentación. Y lo que tenemos que tener claro es que hay dos tipos de documentos. Unos documentos que son propios del proyecto, internos a la empresa, que están orientados a futuros desarrollos o al mantenimiento, ¿vale? Que yo pueda tener claro
cómo he hecho las cosas para poder arreglar problemas, o que yo tenga claro cómo he hecho las cosas para poder ampliar el sistema. Entonces, documentación que es interna del proyecto, y después tengo documentos que son de uso y de aplicación, es decir, los manuales, manual de uso rápido, manual de configuración, manual de la interfaz, manual del usuario, etcétera. Todos los manuales que yo le voy a entregar a los distintos usuarios, a los distintos perfiles de usuario que puedan manejar mi programa. Bien, al final del proyecto yo tendré toda esta serie de documentos que tendré que almacenar juntos en algún sitio, y tendré que tener a mano y que tendré que tener bien gestionado, ¿vale? La documentación es fundamental en un proyecto, porque no solamente la va a tener que leer otra persona, sino que a lo mejor la va a tener que leer mi yo del futuro, ¿vale? Tú hoy sabes muy bien cómo has hecho las cosas, pero en apenas 2 o 3 días ya no te acuerdas cómo has programado. Y si en vez de hablar de 2 o 3 días hablamos de 2 o 3 meses o dentro de 4 años, pues siempre es bueno tener las cosas recogidas. Ahí en los apuntes tenéis listado pues un montón de documentos que suelen aparecer en un proyecto. No siempre aparecen todos, pero sí son documentos típicos que suelen aparecer. Bien. Y como última fase, aquí las tengo por separar, pero vamos a hablar juntos de las dos, está la fase de explotación y mantenimiento. La fase de explotación y mantenimiento. ¿Cuándo comienza esta fase? Pues en el momento que le damos la primera versión al cliente, ¿vale? Es la etapa final, es la más larga, no porque le invirtamos mucho tiempo en ella, sino porque no tiene fin, porque sabes cuándo comienza a funcionar el programa y no sabes cuándo va a terminar. Entonces estará ya siempre permanentemente en esta fase de explotación, ¿vale? La que es eterna es la fase de explotación. La de mantenimiento, por suerte, no es eterna, sino que uno, como cuando firma los contratos con las empresas, pues asegura un periodo de mantenimiento. Se deja un periodo de mantenimiento, digamos, como de garantía, que durante los primeros meses o los primeros no sé cuántos fallos, pues eso se van a resolver sin problema, ¿vale? Digamos que forma parte de la garantía, que todavía estamos probando el sistema, y después llegará un momento en que empecemos a cobrar por el mantenimiento, cuando ya consideremos que ya no es cuestión de garantía, sino que ya es cuestión del uso, y que ya pues cuestión de, pues como de todo, de mantener para que nuestro sistema siga funcionando. Bien, entonces la explotación y mantenimiento pues incluye, como ya he dicho, la puesta en marcha, reparación de errores, pero también actualizaciones. Si mi programa se va quedando obsoleto porque, por ejemplo, utiliza una versión antigua de Java, pues la tendré que ir actualizando. O si mi programa se queda obsoleto porque de repente sacan una nueva versión del sistema operativo y que ya no la soporta mi sistema, pues yo tendré que sacar una actualización de mi sistema que pueda funcionar en el nuevo sistema operativo, en la nueva versión del sistema operativo. También pueden existir operaciones de cambio, perdón, peticiones de cambio, o lo que es lo mismo, que el cliente me vaya diciendo, oye, mira, esto lo habíamos hecho así, pero resulta que puede ser mejor hacerlo de esta otra forma, vamos a ampliar esta funcionalidad, vamos a meter una opción más, vamos a quitar esta opción porque al final no se utiliza tanto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso es mantenimiento, y es tarea nuestra conseguir un buen contrato de mantenimiento. ¿Vale? Es tarea de la empresa conseguir del cliente un buen contrato de mantenimiento. Bien, pues estas son todas las fases por las que va a pasar nuestro programa, nuestro proyecto. Hemos empezado pensando en qué es lo que necesito hacer, y hemos terminado pues diciéndole al cliente que nos haga peticiones de cambio. Todas estas son las fases, y en base a estas fases pues se construye, como decía, la metodología de métrica 3, ¿vale? Y se construyen la mayor parte del software hoy en día. Bien, no quiero alargar más este vídeo, así que lo voy a dejar aquí, y en el próximo vídeo, que será bien cortito, pues hablaremos de las metodologías ágiles.
hablaremos un poquito de las metodologías ágiles, qué es lo que aportan, por qué están tomando tanta relevancia en los últimos años y por qué es hacia donde están caminando las metodologías, ¿vale? Los proyectos que se desarrollan. Bien, pero como digo, eso será en un siguiente vídeo. Nos vemos entonces, que además será el último vídeo del tema.